Sí. El tema es, o sea, reparto en sí, ¿qué es lo que ocurre? Los activos aportan exactamente el monto que necesitan los jubilados recibir ese año, vamos a decir. En cambio, todas estas leyes que salieron acá es algo más, vamos a llamarle moderno, por más que es de la década del 50, ¿verdad? De que se realizan aportes y se necesitan años de antigüedad para jubilarse. Entonces, en los primeros años de IPS, de la caja bancaria, no había ningún jubilado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesitaban esos requerimientos de antigüedad y de edad inclusive para jubilarse. Lo que en términos prácticos ocurre es que hay una gestión de la liquidez. ¿Qué significa eso? Las entidades reciben el dinero de los activos hoy día y en vez de, vamos a decir, hacer inversiones de corto plazo, lo hacen a largo plazo, a 5 o 10 años, lo que sea. Entonces, para no tocar esas inversiones, el dinero que reciben hoy día, entonces utilizan para pagar las jubilaciones, ¿verdad? Entonces, imagínate que tuviste entre 10 y 15 años para armar tu fondo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad vos tenías de tener depósitos, por ejemplo, por decirte a 6 meses, un año? No tenía lógica, ¿verdad? Entonces se tuvo que haber invertido a largo plazo, ¿verdad? Incluso se construían muchos edificios, ¿verdad? Era lo que se hacía en su momento. Pero básicamente es una gestión de liquidez, no hay un reparto como tal. Salvo algunos programas de la caja fiscal, ¿verdad? Que ya incluso excede el tema de reparto. ¿Por qué? Porque ya no es ni siquiera suficiente los aportes de los activos, sino también ya tiene una asistencia del presupuesto general de la nación, ¿verdad? Entonces, en términos, vamos a decir, más técnicos, realmente ninguna caja es de reparto como tal, ¿verdad? Víctor, para aterrizar aún más el tema, porque es medio complicado cuando hablamos justamente del espíritu, la naturaleza de las cajas previsionales, y bien ya lo estabas tocando, de hecho, en algunas aristas. Esta propuesta de normativa de ley obviamente va a condensar de alguna manera las diferentes esencias, o tratar de al menos de administrar las diferentes esencias o naturaleza de estas cajas, y que yo creo que va a ser uno de los grandes desafíos justamente de esta superintendencia. Pero para que la gente pueda entender bien, cuando hablamos de superintendencia de pensiones y jubilaciones, ¿qué es exactamente? ¿O qué significa? ¿Esto va a ser un órgano, una entidad que finalmente va a terminar haciendo? ¿Va a intervenir incluso en los parámetros o no de las cajas? ¿O va a ser como una suerte de ente regulador, supervisor? ¿Qué básicamente? Ya. Para tratar de explicar, vamos a hacer una analogía, vamos a decir, Sí. de cómo ocurre hoy con bancos y seguros, ¿verdad? En bancos está la superintendencia de bancos, en seguros está la superintendencia de seguros, y básicamente lo que ellos son, dictan, vamos a decir, normativas generales, donde, por ejemplo, si vamos al caso específico de inversiones, tanto los bancos como compañías de seguros ya tienen una reglamentación de en qué instrumentos pueden invertir, ¿verdad? Y qué porcentajes pueden invertir. Pero ni la superintendencia de seguros ni la superintendencia de bancos, por ejemplo, le dice, tenés que tomar tal activo, por ejemplo, no le dice comprar tal bono, ni le dice dale más crédito a tal cliente. O sea, no existe esa intervención. Parámetros generales, digamos. Claro. Incluso, al contrario, la reglamentación incluso establece parámetros más estrictos cuando son empresas vinculadas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy dueño de un banco y quiero quitar un préstamo, que no sea que a mí me den un préstamo gratis por decir cualquier cosa, ¿verdad? No, está todo reglamentado, que tiene que ser con las medidas de mercado. O sea, si yo le estoy cobrando 10-15% al mercado por un préstamo, yo por más que sea el dueño del banco, yo tengo que también quitar esas condiciones, ¿verdad? Y te pone un límite de cuánto podés sacar también. Exactamente. Eso si lo trasladamos a la super de pensiones, si uno lee la ley, es básicamente muy similar, ¿verdad?, a lo que es bancos y seguros, donde justamente establece primero un lineamiento general de qué instrumentos serían viables esas inversiones. Y en el proyecto de ley lo que hay es, vamos a decir, un artículo transitorio que establece cuáles serían los parámetros máximos, ¿verdad?, para cada instrumento. Pero no hay parámetro mínimo. ¿Qué significa eso? O sea, no te obliga a que sea, por ejemplo, no, por lo menos tienes que comprar 1 millón de guaraníes en bonos. No, eso no existe, ¿verdad? Cada entidad tiene que tener su política de inversión, ¿verdad?, y su manual de procedimientos de gestión de inversión. Entonces, no es que se les está obligando, sino se les está simplemente poniendo, ¿verdad?, lineamientos sobre los cuales seguir. Que de vuelta no es diferente a lo que hoy día ocurre con bancos y seguros. O sea, es algo, uno lee las dos leyes y el proyecto de ley, va a notar que no hay prácticamente diferencia en ese lineamiento general, ¿verdad? En todos los países del mundo hay una superintendencia para manejar esto, Víctor. O sea, es normal, es común que se tenga una superintendencia. No hay en todos los países del mundo, pero es bastante común, vamos a decir, ¿verdad? Y usualmente se da la superintendencia cuando, por ejemplo, hay muchas cajas. Porque si hay una sola caja, entonces usualmente, por ejemplo, caen, si usted se fija en lo que es la caja bancaria, en su propia ley dice que será controlado por la superintendencia de bancos y seguros, ¿verdad?
Entonces, si hay una única entidad grande, es más normal eso, ¿verdad? Que directamente los organismos que ya existen, vamos a decir, terminan controlando esa única entidad. Pero cuando ya hay muchas cajas, incluso como le decía, que son con diferentes parámetros de beneficios, ahí usualmente sí ya existe una superintendencia. Y en los casos que, por ejemplo, si vamos a Brasil, en Brasil ocurre que hay, como también en otros países más avanzados, hay muchas cajas complementarias. Como en cualquier parte del mundo, ¿verdad? La jubilación está topeada, ¿verdad? Ese concepto de complementarias podemos aterrizar un poco más, por Sí. favor, Víctor. Por ejemplo, todas las leyes en Paraguay, incluido IPS, ¿verdad? Te da una jubilación máxima. Hoy Así día es. son 10 jornales, 10 de salarios mínimos, ¿verdad? Que es más o menos 25 millones. Entonces, si yo gano, por ejemplo, 30 o 40 millones, yo no me voy a jubilar con 40 millones, me voy a jubilar con los 25. Pero si yo quiero buscar, vamos a decir, realmente llegar a una jubilación de 40 millones, es que se complementa con otro plan. No tiene que ser ni la misma entidad, puede ser vamos a decir, un fideicomiso, puede ser una caja previsional complementaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo voy a aportar por esa diferencia y voy a tratar de que me complemente para llegar a esos 40 millones, pero son entidades diferentes, ¿verdad? Y entonces en Brasil vamos a decir, es muy bajo el máximo de la jubilación. Entonces muchas empresas tienen, ¿verdad?, cajas complementarias y ellos tienen incluso su superintendencia de cajas complementarias, que es la Previc, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, hasta ese nivel de detalle, o sea, ya no es solamente un nivel uno general como estamos queriendo armar acá, sino ya tienen uno especializado de vuelta otra vez. Acá sería Cajubi el caso de... Y caja de Ande incluso también, Ande ¿verdad? también. Ujú. ¿Verdad? Porque justamente ellos le complementan. El caso de Ande nomás es muy particular, porque cuando salió la primera ley de IPS, el beneficio que pagaba, por ejemplo, era 42,5% del promedio de los salarios, ¿verdad? Y podía aumentar, creo que hasta 1% por año de antigüedad, hasta 10%. O sea, lo máximo que uno podía jubilarse era 53% más o menos. Entonces, en ese momento sale la caja de Ande y complementa para llegar al 100%. Después, en 1992, se cambia la ley de IPS y ahí aparece, ¿verdad?, el tema del 100% del promedio de los últimos 36 meses. Y la caja de Ande continuó con su ley, vamos a decir. Por eso ellos realizan aportes diferenciados a IPS y siguen con esa regla de jubilarle con el 42,5%, ¿verdad? Y más ciertos puntos por antigüedad. Víctor, acá el empleador dependiente el empleador está obligado a que su empleado esté dentro del sistema previsional, específicamente el Instituto de Previsión Social. Si un trabajador que aporta al IPS en paralelo quisiera aportar a otra caja, como terminarla, y si entra dentro de lo que significa complementaria, ¿puede hacerlo o no? ¿El sistema está preparado o no para eso? Sí, totalmente. Yo te doy mi caso particular. Yo aporto o sea, a la caja mutual y a la caja médica, ¿verdad? Que son las dos entidades que gestionan jubilación privada, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Y dentro de este proyecto de ley también justamente va también a intervenir ese tipo de situaciones o no. No, justamente, o sea, eso ya son, vamos a decir, reglas de adhesión y de cómo se otorgan los beneficios. Eso no está previsto que se haga, ¿verdad? No sé si en algún futuro lo harán, pero por lo menos así como está la ley, no, ¿verdad? Ellos lo que quieren es, por ejemplo, hacer énfasis en qué cosa. Gobierno corporativo, ¿verdad? Inversiones y que se tengan buenos reportes financieros y actuariales, ¿verdad? Esos son los 3 puntos realmente que enfoca. Ellos no van a hacer, o sea, la ley no habla nada de cambiar parámetros, ¿verdad? Y eso es un parámetro, ¿verdad? Que, por ejemplo, uno tenga la posibilidad de hacer aportes adicionales o hacerlo a otra caja. De eso no habla absolutamente nada el proyecto de ley, ¿verdad? ¿Qué Adelante. debilidades encontraste en el proyecto de ley? ¿Qué es lo que sería criticable del planteamiento último que se hizo, este último proyecto? Sí. Lo que yo te diría, para mí lo más, vamos a decir, flojito serían los plazos de implementación, ¿verdad? Porque Son demasiado largos, ¿verdad? Te da, por ejemplo, un primer periodo de 24 meses para estructurar la superintendencia. Después te da tipo unos 12 meses adicionales de transición para que las cajas se pongan al día. Y en el proyecto habla de vamos a decir, plan de adecuación inicial de 5 años. O sea, de 8 años más o sí, menos. desde que sale la ley hasta 8 años. Y hay cosas que no tienen... No tiene ese plazo de espera. No tiene ese plazo, ¿verdad? O sea, hay cosas que ya se tienen que haber hecho ayer inclusive. ¿Entendés? Entonces, eso yo creo que es un tema. punto débil. Sí.
¿Y qué otra cosa encontraste criticable? Lo otro que no está en la ley, vamos a decir, pero sí es una cuestión de cómo se implemente es, acá vos necesitas un grupo de profesionales altamente calificados, ¿verdad? Y necesitas que sean bien remunerados. Históricamente el problema al estar en la función pública es verdad que tienen una baja remuneración comparado a lo que es el mercado para profesionales altamente calificados, ¿verdad? Entonces, ahí el primer desafío que va a tener el superintendente y el Consejo de Seguridad Social es poder conseguir un presupuesto acorde a la necesidad, ¿verdad? Te quiero plantear lo que hoy está generando esto que estábamos viendo hace un ratito aquí de movilizaciones de los jubilados preocupados, especialmente lo del Instituto de Previsión Social, sobre qué va a pasar con la entidad. Y muchos, incluso referentes, analistas, asesores y jubilados dicen, están queriendo fundir el IPS porque van a tocar los fondos del IPS, porque hay un plan de privatización del IPS. ¿Qué le podemos responder a esa gente, Víctor? Y que en este proyecto de ley no se habla de nada de eso, ¿verdad? Al contrario, lo que se busca es fortalecer el IPS, ¿verdad? Y no solamente el IPS, sino todas las cajas previsionales. Para que tengan idea, hoy día IPS, o sea, en los últimos años ha tomado una serie de decisiones totalmente, vamos a decir, arbitrarias, yo te diría hasta en contra de la ley, y no tiene ninguna supervisión especializada, ¿verdad? ¿Por qué digo especializada? Porque hoy día la Contraloría está incluso en el Consejo de Administración, pero no tiene la capacidad técnica para muchas veces entender lo que está ocurriendo, ¿verdad? Te doy dos ejemplos. Se aumentó el tema de la pensión mínima cuando la ley no autoriza eso, ¿verdad? Y ese es un problema que están teniendo ahora que no saben cómo, vamos a decir, retroceder. Revertirlo. Revertir, ¿verdad? Entonces, es una cuestión compleja, ¿verdad? Después la otra cuestión, tienen un informe actuarial que está mal hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ven claramente que hay una tendencia negativa en los ingresos, aumentan los ingresos, y ellos alegremente proyectan que en el 2028 va a producirse ese déficit corriente, ¿verdad?